Buenas noches, mis amados hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos dar la bienvenida a todos. No sé si hay alguien que nos visita por primera vez. ¿Puede levantar su mano, por favor? Amén. Uno, gloria a Dios. Dale gracias al Señor. La bienvenida en su casa. Amén. ¿La iglesia qué le dice? Gloria a Dios, bienvenido. Porque la casa del Señor. Gloria a Dios. Amén. Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en este tiempo especial. El libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, se dice que Timoteo es un joven, pero un joven apasionado por las cosas de Dios. Tal es así, Pablo le insta, le dice que ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, ¿no? Le digo en palabra, en amor, conducta, fe, espíritu y pureza. Y tenía palabras muy especiales, palabras de ánimo, de aliento, Pablo para Timoteo. Y en esta oportunidad encontramos una de las cartas también, donde lleva por título Testificando de Cristo. Es decir, Pablo instando a Timoteo que testifique de Cristo. Amén. Y esto queremos compartir en esta noche, y lo he denominado, un poquito he cambiado y puse, ¿estás testificando de Cristo? Me acuerdo, traigo a mi memoria la fe no fingida que hay en ti. Y me pregunto, ¿será que exista una fe fingida? ¿Qué dicen? Claro que existe una fe fingida, pero de aquí Pablo le insta a Timoteo que revise su fe, que revise su situación. ¿Por qué no le dices al que está a tu lado cómo está tu fe? O dile, ¿qué tipo de fe tienes? ¿Tienes una fe sincera o tienes una fe fingida? Porque la palabra del Señor dice aquí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Y esa fe dónde habitó? En su abuela, en su madre. ¿Y ahora habita dónde? En él. La fe que tenía Salomón es la misma fe que debemos tener. La fe que tenía Abraham es la misma fe que debemos, porque creemos en el mismo Dios. ¿Amén, mis hermanos? Entonces, una de las primeras cosas que le pregunta es, o nos hace reflexionar, es ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Amén? ¿Qué tipo de fe tengo? Quisiera compartir en este punto que por lo menos existen tres tipos de fe. Uno es, por ejemplo, el tipo de fe carnal o material. ¿Cuál es la fe? Fe carnal o material. Es decir, una fe, lo que dijo Tomás, hay que ver para creer. Es decir, creer en cosas que se ven. Amén. Tener confianza de que este aparato que tenemos va a ser para que podamos comunicarnos. Tengo fe en que este aparato me va a permitir comunicarme, ¿verdad? Porque lo veo, porque sé cómo funciona. Pero hay otro tipo de fe que es fe intelectual o del conocimiento humano. Es decir, fe que tenemos a través de la ciencia o a través de la historia, ¿verdad? ¿Cuántos saben por historia que sí se llegó, que sí ocurrió la Primera Guerra Mundial? ¿Pueden dar fe de que sí ocurrió la Primera Guerra Mundial? ¿Sí? ¿La Segunda Guerra Mundial? ¿Y por qué usted puede dar fe? A través de la historia, ¿verdad? Porque la historia te transmite y te da seguridad de que sí ocurrió, porque no solamente habla un libro, habla muchos libros, lo dicen muchos historiadores. Además hay testimonios de aquellos que sobrevivieron en aquellos tiempos. Entonces son fe intelectual, o también fe que a través de la ciencia que se ha demostrado. Pero en esta noche lo que queremos hablar no es de esa fe, queremos hablar de fe
espiritual. Amén. Pero dentro de fe espiritual, una fe correcta, una fe sincera, una fe no fingida. Amén, mis hermanos. Entonces dice la palabra del Señor aquí que esa fe no fingida debe estar ¿en quién? En Timoteo. La pregunta es, ¿qué tipo de fe debe estar en nosotros? Si queremos hablar de fe, debemos ir a Hebreos. ¿Qué dice el libro de Hebreos, capítulo 11? Ahora vamos a ir a la palabra del Señor, Hebreos 11. Dice la palabra en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, amados hermanos, la fe que Dios demanda es creer en algo que no se ve, ¿verdad? Es muy contrario a una fe natural, a una fe carnal, que dice tengo que ver para poder creer. Pero cuando se trata de una fe espiritual, debemos creer antes de ver y luego veremos. Amén, mis hermanos. Y el libro de Hebreos dice así, la certeza de lo que se espera, es decir, estar seguro de algo que vas a tener y estar convencido de que sí existe pero que no lo ves. Pregunto, ¿podemos ver a Dios? ¿Podemos ver a Jesucristo? ¿Podemos ver al Espíritu Santo? Pero ¿cuántos pueden sentir en su corazón? Amén. ¿Cuántos pueden reconocer de que Dios sí existe? Que Él creó el cielo y la tierra. Amén. ¿Cuántos pueden reconocer que Jesucristo vino para salvarme? Lo creo a través de la palabra de Dios. Y estar convencido, mis hermanos, de esa fe. Entonces, si nosotros estamos convencidos de esta fe, mis hermanos, es decir, hemos activado este tipo de fe, es decir, no vamos a tener una fe fingida, una fe dudosa, sino una fe que nos lleva a poder evidenciar lo que nosotros creemos. ¿Creen que Dios puede sanar a los enfermos? ¿Creen que Dios puede cambiar la vida de las personas, sea la condición que se encuentren? Claro. ¿Y cómo usted da evidencia? A lo mejor eso ya ocurrió en su vida, ¿verdad? Entonces, esa fe ya se ha convertido en parte activa en usted. Entonces, mis hermanos, aquí nos piden que debemos tener una fe sincera, fe que prevalece, una fe que mueve montañas. Amén, mis hermanos. Fe que hace que la respuesta de Dios sea real en nuestras vidas. De ese tipo de fe está hablando en este versículo. También en este mismo libro de Hebreos vamos a aprovechar leer algunos textos. Por ejemplo, 12:2 dice la palabra del Señor que el cristiano que ha sido llamado a la vida cristiana debe depositar su fe ¿en quién? En Jesucristo. ¿Qué dice 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién debemos depositar nuestra confianza? En Jesucristo, reconociendo que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Amén, mis hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? Y eso dice la palabra de Dios acerca de la fe. Si regresamos al versículo 11:6, también dice algo muy importante cuando habla de fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren acercarse a Dios? ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? Y una de las cosas que usted necesita para conocer más a Dios es tener fe. Y si no tiene fe, es imposible poder comprobar las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por ejemplo, en el versículo 6, si usted lee, más adelante dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Por eso la Biblia dice, el que busca halla, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos convertirnos, mis hermanos, en buenos predicadores de la palabra de Dios, buenos hermanos que hagan eficientemente este mandato de evangelismo, lo primero que necesitamos es creer. Estar seguros en quién hemos creído. A ver, regrese usted a Timoteo.
En Timoteo dice algo muy interesante el apóstol, en el versículo 13, mire la convicción que tenía este hombre, versículo 12, por lo cual dice, asimismo, padezco esto. Luego, ¿qué dice mi hermano? Léalo por favor. ¿Qué dice? Hay una frase que llama la atención. ¿Cuál es esa frase? Pero no me... ¡Wow! Pero no me avergüenzo. ¿Cuántos se avergüenzan de Jesús? ¿Usted no se avergüenza de Jesús? El que no se avergüenza puede hablar de Jesús. ¿A mí, mis hermanos? Pero el que se avergüenza de Jesús no habla de Jesús. Solamente lleva a Jesús en su corazón. Pero aquel que no se avergüenza de Jesús va a mostrar a Jesús a los demás. ¿Amén? Y lo que hacía Pablo es mostrar a Jesús. Pablo no se llevaba solo en su corazón a Jesús. Pablo mostraba a Jesús. Y él por eso dice, no me avergüenzo. Miren, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Qué dijo Pablo? No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Cuántos pueden decir eso? No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Usted sabe en quién cree? ¿Cuántos saben en quién creen? ¿En quién creen? A ver, uno nada más. ¿En quién creemos? ¿En quién cree usted? ¿Cree en Dios? ¿Cree en Jesucristo? ¿Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la Biblia? Miren, Pablo estaba convencido y él dice, yo sé en quién he creído. Por eso le anima a Timoteo a despertar esa fe sincera, esa fe que se va a testificar. Luego, ¿qué más dice? Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El Dios en quien creía Pablo, ¿cómo era? ¿Es un Dios chiquito o es un Dios poderoso? Pablo declara aquí, el Dios en quien creía era un Dios poderoso. Y de eso estaba convencido ¿quién? Pablo. Y es por eso él reconoce y dice, y es por eso que es necesario que padezca todas estas cosas. ¿Cuáles eran? Persecuciones, aflicciones, aburrimientos, todo sentimiento negativo, todo rechazo, pero sabía en quién había creído, en Jesucristo. Pablo sí era cristiano, amén. Pablo sí era cristiano, ¿verdad? Sabía en quién creía. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Saben en quién creen? Amén. Entonces, una de las cosas que dice, ¿cómo está tu fe? Pablo le dice, ¿cómo está tu fe, Timoteo? Tu fe debe ser una fe sincera. ¿Y cómo debe ser la fe que tenemos, mis hermanos? Una fe auténtica, fe sincera. Estar convencidos en quién hemos creído. Amén. Por eso es necesario preguntarnos, ¿en quién realmente estamos creyendo? Cuando de pronto nos enfermamos, por ejemplo, por gripe nada más, miren, por gripe nada más, que es algo viral, ¿en quién depositas tu fe? ¿Realmente en quién depositas tu fe? ¿En Dios o en la farmacia? Seamos honestos. ¿En quién depositamos nuestra fe? ¿En Dios o en la farmacia? ¿O en la pastilla? Ahí nos confronta. O sea, si realmente creo en Dios, en toda situación de mi vida, ¿en quién debo creer? En Dios, ¿verdad? Porque en Él está la vida, en Él está la muerte. Y todos nosotros, si nuestra fe es real, es sincera, sabemos que nada nos podrá hacer daño. Así dice la palabra de Dios, ¿verdad?
una fe convencida en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, en situaciones similares, como acabo de mencionar, es que vamos a demostrar en que realmente en quién hemos creído. Si usted cree en Jesucristo, Jesucristo tiene que activarse en su vida. Amén, mis hermanos. Entonces, si usted hasta ahora ha estado depositando su fe en las pastillas, en otras cosas, mejor deposite su fe en Cristo Jesús. Amén. Seguramente su fe va a aumentar. Seguramente si usted se postra ante los pies de Cristo y empieza a clamar por su sanidad, Dios le va a escuchar. Y Dios te va a conceder la sanidad. Porque lo que va a producir tu sanidad, ¿sabes cuál es? Tu fe. Cada vez que nosotros leemos la Biblia y en cada oportunidad que Jesús hizo los milagros, termina con esta frase: levántate, vete en paz, tu fe te ha salvado. ¿Dijo o no dijo Jesús? Entonces, la fe en la persona, mis hermanos, la fe depositada en Cristo Jesús, es activa, es viva, es real. Si vamos al libro de San Juan, por ejemplo, San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Miren, son espíritu y son vida. Eso dice la palabra. Es decir, mis hermanos, una confianza depositada en Cristo Jesús va a activar en nosotros, ¿qué cosa? Vida, salud, ¿verdad? ¿Qué más dice la palabra del Señor? También dice en Romanos, libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos habla de que la fe viene por el oír. ¿Pero por el oír de qué? La palabra de Dios. Si usted quiere aumentar su fe, ¿qué tiene que hacer? Tiene que escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que usted, que su fe se aumente. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Quién vive? ¿A su nombre? Entonces, mis hermanos, regresemos a Timoteo. Y en Timoteo, en este texto que acabamos de leer, dice: entonces, Timoteo, acuérdate qué tipo de fe tienes tú. Tú no tienes una fe fingida, tú tienes una fe real, sincera. Y tu fe debe estar en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Entonces, una de las cosas que debemos revisar antes de decir voy a predicar la palabra del Señor es estar convencidos en quién estamos creyendo. Y la palabra nos dice que debemos creer en Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Y la segunda cosa que le dice Pablo en Timoteo, o a Timoteo dice en el versículo 6, según en Timoteo 1:6 dice la palabra: por lo cual dice el Señor, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que había sido recibida por la imposición de manos. Miren, mis hermanos, una de las cosas que debe hacer Timoteo, ¿cuál es? Regresar a su primer amor. Primero nos confrontamos a nosotros mismos. Y si tenemos una fe sincera, una fe que trae resultados, gloria a Dios. Pero si tenemos una fe que está por ahí funcionando no de la mejor manera, ¿qué hay que hacer? Hay que activarla. Hay que regresar a ese momento donde buscábamos con todo nuestro corazón a Dios. Porque esa fe auténtica va a producir, ¿qué cosa? Apasionamiento en tu corazón. Deseo ardiente de buscar la presencia de Dios. Deseo ardiente de hacer algo para Dios. Y usted va a hacer las cosas no porque le dicen, sino porque siente en el profundo de su corazón. ¿Amén? ¿Y cuántos predican la palabra del Señor? ¿Cuántos se atreven a dar testimonio de su vida? ¿Cuántos se atreven a alabar a Dios con todo su corazón? ¿Cuántos se atreven a consagrar sus vidas?
porque tienen ese deseo ardiente en su corazón, ¿verdad? Es decir, esa lámpara está encendida, ese fuego está viva. Miren lo que dice: aviva el don, el fuego que hay en ti. ¿Cuántos estamos convencidos realmente en que creemos en Cristo Jesús? Amén. Mire lo que dice. La Biblia dice: te aconsejo, y es un consejo que va a traer muy buenos resultados. Versículo 7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? En un Dios. ¿Pero un Dios chiquito, mediano, o en un Dios grande? ¿En un Dios poderoso o en un Dios todopoderoso? Y dice la Biblia que ese Dios todopoderoso, ese Dios grande, nos ha dado espíritu. Te ha dado espíritu. Ha puesto en ti su espíritu. Ha derramado en usted su espíritu. ¿Pero qué tipo de espíritu? Espíritu de valentía. Espíritu de poder. ¿Poder de qué? Poder de testificar. Poder de predicar la palabra de Dios. Poder de anunciar la buena noticia. Poder de alabar a Dios. Poder de no avergonzarme de Él. Porque el Evangelio es poder de Dios. Entonces, mis hermanos, si nosotros realmente tenemos ese fuego avivado, es que tenemos ese deseo profundo, como decía, ese deseo ardiente de poder testificar de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros decimos: no, estoy bien en las cosas de Dios, una de las maneras de medir es que realmente usted está sirviendo apasionadamente a Dios, o está sirviendo por compromiso, o está sirviendo por obligación. ¿Cómo es nuestro servicio a Dios? Pero aquí la Biblia nos habla, mis hermanos, de que ese Dios grande nos ha dado un don especial a cada uno de nosotros. Y Pablo le recuerda a Timoteo: Dios te ha dado un don especial. ¿Cuántos tienen ese don especial? Amén. ¿Usted conoce cuál es su don? Y el don que usted ha recibido es especial. Y es para que usted ponga en práctica. Es para que usted ponga en servicio de la obra del Señor. Dios a todos, dice la palabra, nos ha dado dones y talentos. Y esos dones que hemos recibido son especiales. Y dice la palabra también que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿usted cómo se conduce en la vida? ¿Cómo camina usted? ¿Usted camina motivado o usted camina desanimado? ¿Usted cómo se presenta como hijo del Señor? ¿Una actitud ferviente o una actitud negativa? Si usted tiene a Cristo Jesús, ¿qué está avivada en usted? El fuego que Dios ha puesto en su corazón. Amén. Hay deseo ardiente por querer hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué más dice? Apasionarnos por seguir a Jesús, buscarlo con todo nuestro corazón. ¿Saben qué dice Efesios 5:14? Cuando se refiere a aquellos que de pronto han menguado en su fe, de poco han caído en el conformismo, de pronto han caído en una vida de mediocridad, en una vida de religiosidad, y piensan que la vida cristiana solamente es ir un domingo a la iglesia y suficiente. No, es mucho más que eso. La Biblia dice de esta manera: despiértate, tú que duermes, levántate. ¿Y cuándo quiere levantarse? ¿Sabe por qué? Te alumbrará Cristo. ¿Usted quiere levantarse? ¿Quiere aumentar en su fe?
quiere crecer en su área espiritual, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que seguir sentado? ¿O se tiene que levantar? Para decir, heme aquí, Señor. Cuando el hijo pródigo halló un abrazo de su padre, dice el hijo pródigo, se fue lejos a malgastar todo lo que había recibido de su padre. Pero llegado el momento, dice, volvió en sí, es decir, se dio cuenta, reaccionó. Se dio cuenta que la situación que estaba viviendo no era lo que Dios esperaba de él, no era lo que su padre deseaba de él. Lo que su padre deseaba de él era otra cosa. Y él sabía. Y reacciona, y dice la Biblia, volvió en sí. ¿Y qué dijo? Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Toma una decisión, mis hermanos. El avivar el fuego que Dios ha puesto en nuestro corazón es una decisión de cada uno de nosotros. Si usted quiere avanzar en las cosas de Dios, es su decisión. Pero si usted quiere quedarse en el lugar donde está, también es su decisión. Cada uno de nosotros decidimos cómo servir a Dios. Si queremos ser útiles en las manos del Señor o quedarnos cómodos y contentos con el mismo estilo de vida que llevamos. Pero Cristo nos dice que en cada uno de nosotros ha puesto dones especiales. Y a través de sus dones especiales quiere utilizarte. ¿Sabe para qué? Para que prediques la palabra de Dios. Amén. ¿Pueden levantar la mano aquellos que han sido llamados a predicar la palabra de Dios? Son pocos, ¿y los demás? ¿Quiénes han sido llamados a predicar la palabra de Dios? ¿Quiénes? Todos. ¿Y por qué no levantan la mano? Es que no están convencidos, no están seguros, ¿verdad? Y todavía esa fe no duda. Pero todos hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Sí, todos. Y entonces, ¿por qué no predicamos? ¿Por qué no anunciamos? ¿Por qué no declaramos? ¿Será que algo está apagado en nosotros? ¿Será que nos estamos avergonzando de Cristo? ¿Qué estará pasando? Dile a tu hermano, ¿por qué no estás predicando la palabra de Dios? ¿Ah? ¿Por qué no estás predicando la palabra de Dios? ¿Y a quiénes el Señor ha llamado? A todos. ¿Y cuál es el mensaje que usted debe predicar? El perdón y el arrepentimiento de pecados. ¡Wow! Mire, despiértate entonces. Esta noche, ¿qué tiene que hacer? No, yo tengo que predicar la palabra de Dios. Yo tengo que predicar la palabra de Dios. Usted tiene que predicar la palabra de Dios. ¿Sabe dónde tiene que empezar a predicar la palabra de Dios? En su casa. En su casa. Luego en su cuadra. Luego en su ciudad. Y cuando usted haya predicado, el Señor por su gracia te va a llevar a otros pueblos. Amén. ¿Cuántos quieren salir en misiones? ¿Y por qué no empezamos las misiones en nuestra casa? Y que ese testimonio nos va a servir cuando vayamos allá. Amén. Wow. Parece que no era el mensaje para la iglesia, ¿verdad? Wow. Parece que no era. Pero ese es el Señor me dio. Y el Señor me llevó a este texto. Y empecé a escudriñar. Y encontré 3 puntos muy interesantes. El primero, para ser buenos predicadores, tengo que saber en quién creo. Y como estoy convencido en quién he creído, voy a animar a otros para que también crean en ese Dios que estoy convencido que es real. Amén. Pero necesito enfrentarlo.
necesito accionar. Naturalmente tengo vergüenza, tengo miedo. Los jóvenes dirían que roche, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 7. ¿Qué te dio Dios? ¿Espíritu de cobardía? No, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El saber manejar las situaciones, saber controlarnos, y que nuestra vida se va a convertir en canales de bendición para otros. Wow. Pablo decía, nuestro hermano Eleazar nos hacía recordar este libro, Romanos 1:16. ¿Qué dice ahí la palabra? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces usted, cuando salga a la calle, cuando tenga visitas o cuando va a visitar a alguien, ¿qué va a hacer? No tiene que avergonzarse de Cristo, tiene que mostrar a Jesucristo. Amén. Porque es algo especial que usted tiene, y lo mejor que usted puede compartir a otros es a Jesucristo. A veces, cuando alcanzamos algún logro, nos gusta compartir, ¿verdad? Cuando de pronto, generalmente los jóvenes, cuando terminan sus estudios, alcanzaron su título, ¿acaso no comparten a otros? Gracias a Dios pude lograr, gracias a Dios ya me salió el título, ahora ya estoy trabajando, ahora y esto, aquello, ¿sí o no? ¿Qué están haciendo? Están testificando, están dando a conocer. ¿Y por qué no podemos dar a conocer a Jesucristo también? Mi fe está creciendo. Dios me ha bendecido por esa área. Dios se ha glorificado en mi vida. Dios ha traído paz. Dios ha cambiado esta área de mi vida. Y seguramente la otra persona también va a desear que Dios haga algo en su vida. Pero ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Tenemos que hablar. Dice la Biblia, abre tu boca y yo hablaré. Así dice la palabra, ¿verdad? Amén. ¿Quién vive entonces? ¿A su nombre? Entonces, ¿qué hay que hacer esta noche, mis hermanos? Aviva el fuego que hay en ti. Tienes que avivar. En otras palabras, regresa a tu primer amor. ¿Alguien se acuerda cómo era su primer amor en las cosas de Dios? ¿Alguien se acuerda cómo era su sentir cuando conoció por primera vez a Cristo? Cuando Cristo empezaba a manifestarse en su vida, ¿cómo era? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo era? ¿Usted a qué hora llegaba a la iglesia? ¿Cuando el culto estaba por terminar o mucho más antes? ¿Cuándo llegaba a la iglesia? Cuando usted conoció a Cristo Jesús, ¿a qué hora llegaba a la iglesia? Mucho más antes. No, pero eso era cuando conoció, ¿verdad? Y ahora que ya conoce, ya no es necesario. Ahora usted viene ya por obligación nada más. No, sino que debemos seguir manteniendo ese deseo ardiente de poder buscar a Dios. Antes, cuando usted leía la Biblia, cuando empezaba a conocer a Dios, ¿cuándo leía la Biblia? ¿Cuando venía a los cultos? ¿Nada más? ¿O también leía en su casa? ¿Por su propia cuenta leía la Biblia? Sí. ¿Y ahora lo sigue haciendo? Y si no lo sigue haciendo, ¿qué ha pasado? Recuerda dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Sigue escudriñando la palabra de Dios. Cuando estabas en primer amor, necesitabas ayuda, compartías a tus líderes, ¿verdad? Decía, pastor o mi hermano, estoy pasando por una situación, y pedías ayuda. Y ahora ya no, ¿verdad? Entonces, recuerda, hay que recordar aquellos momentos, pero lo importante es avivar ese fuego que hay en nosotros. Tener el deseo profundo
de poder buscar a nuestro Dios. Y por eso, mis hermanos, cuando alabamos, ¿cómo alabamos? No por compromiso, sino con todo nuestro corazón. A lo mejor en ese momento que estás alabando viene la presencia de Dios, comienza a ministrar tu vida. Qué hermoso. En una adoración a lo mejor empieza a declarar las palabras, las grandezas a Dios. A lo mejor el Espíritu Santo te sorprende, porque estás buscando de todo corazón. Si no, cuando no buscas de todo corazón, que dices, wow, la iglesia está carnal, la iglesia está fría, wow, ahí no hay Espíritu Santo, no hay fuego de Dios. Pregunto, ¿el fuego de Dios tiene que estar en estas cuatro paredes o tiene que estar en mi vida? ¿Dónde debe estar el fuego de Dios? En mi vida. Amén. ¿Dónde debe manifestarse la presencia de Dios? ¿En esas cuatro paredes o en mi vida? Y a veces confundimos, ¿verdad? Y a veces empezamos a mirar las cosas mal. Y pensamos que las circunstancias hacen que la presencia de Dios se mueva en nosotros. No, somos nosotros. En que nos hemos desenfocado de la esencia de la vida cristiana. Y empezamos a buscar responsables de la poca fe que tenemos. Y empezamos a buscar responsables del por qué no crecemos. No crecemos porque nos hemos salido de donde deberíamos estar. Y eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Aviva el fuego que hay en ti. Amén. ¿Cuántos se van a levantar? Para bien. Para predicar la palabra de Dios. Estaba investigando qué es avivar. Dice avivar es soplar, como cuando la llama de una fogata o esa candela que usted enciende en la cocina, generalmente en la sierra, ¿verdad? Entonces resulta que llega un momento en que como que ese fuego se va apagando, ¿no? Esa brasa de fuego se va apagando. ¿Qué hace usted? Agarra, ¿cómo se llama para soplar? El fogón. O simplemente agarra cualquier tapa de alguna olla, ¿verdad? Y empieza a hacer un movimiento como este. ¿Qué pasa con ese fuego? Empieza a tomar fuerza, ¿verdad? Y comienza a tomar fuerza. ¿Y qué pasa con la olla, con el agua que está en la olla? ¿Qué pasa con el agua? Comienza a hervir, ¿verdad? De la misma manera. Si usted realmente quiere estar encendido, quiere estar activo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que avivar el fuego que Dios ha puesto en usted. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Desprendiéndose de todas las cosas, entregando con todo tu corazón al Señor. Y a lo mejor Dios empieza a hacer milagros en tu vida. A su nombre, así como el hervor de agua es un milagro por el fuego que está allí. Y Dios puede hacer milagros en su vida. Amén. Entonces, qué importante entonces entender esto. Dos cosas que le pide Pablo a Timoteo. Primera cosa que le pide, revisa tu fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Tú crees en un Dios grande, un Dios poderoso, así como yo creo? A ese Dios también creía tu abuela y tu madre. ¿Y te acuerdas cuando venías a orar? Aún derramabas tus lágrimas, dice Pablo a Timoteo. ¿Y por qué ahora no estás derramando tus lágrimas cuando oras? ¿Qué ha pasado? Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Entonces, si el segundo consejo que le lanza, aviva el fuego que Dios ha puesto en tu corazón. Levántate. Levántate, dice la palabra del Señor. Y le recuerda, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¡Wow! Entonces, podemos concluir de que tenemos un Dios grande, mis hermanos. Usted tiene un Dios grande, un Dios todopoderoso, que es capaz de hacer cualquier cosa si usted lo permite en su corazón. Amén. Entonces, hay que convencernos de que el Dios que servimos es un Dios grande, no es un Dios pequeño. Y no hay un Dios ni otro Dios, hay un solo Dios que merece toda nuestra reverencia. Luego dice en el siguiente versículo, por ejemplo, versículo 8, por tanto, no te avergüences. Creo que estoy leyendo mal.
Por cuanto no te avergüences. ¿De qué? De dar testimonio de nuestro Señor. A ver, ¿qué le está diciendo? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el consejo para esta noche? ¿Qué te está diciendo el Señor a través de esta palabra? Si esta carta fuera para ti, ¿qué te está diciendo? No te avergüences de dar testimonio de Cristo Jesús. Miren, pero si no estoy convencido en quién creo, ni siquiera voy a poder avergonzarme. Segundo, si no he podido comprobar la grandeza de Dios en mi vida, ¿cómo voy a mostrar? Si no conozco a aquel Dios, ¿cómo voy a entusiasmarme? Si no lo he comprobado, entonces necesitamos conocer más a Dios. Y el consejo dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué es eso? No te avergüences de predicar la palabra de Dios. Por eso al inicio preguntaba: ¿a cuántos el Señor nos ha llamado a predicar? A todos. Pero ¿por qué no lo hacemos? Ya seguramente usted va a decir: no, yo no me avergüenzo. Lo que pasa, no tengo tiempo. ¿A cuántos predicamos en esta semana? ¿Cuántos tuvieron el privilegio de testificar de Jesús en esta semana? ¿Cuántos hemos compartido nuestra fe en otros? ¿Alguien puede dar testimonio y decir: yo lo hice? ¿Ninguno? Hemos estado bastante ocupados, ¿verdad? Tenemos tantas cosas que hacer. A lo mejor un domingo, en vez de hacer culto aquí, salimos a evangelizar. Ya que no tenemos tiempo, podemos aprovechar este tiempo para poder evangelizar. Puede ser para dar testimonio. Pero el Señor me dice que no te avergüences de dar testimonio. No te avergüences. Luego el siguiente versículo dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos? ¿Sabes qué verdades también encontramos? ¿Saben por qué debemos predicar, mis hermanos? ¿Saben por qué debemos testificar de Cristo? Una primera razón: porque Dios nos salvó. Dios te salvó. ¿Pero de qué te salvó? Tal vez te salvó de alguna enfermedad. Tal vez te salvó de algún vicio. ¿De qué te salvó Jesús? ¿De qué nos salvó Jesucristo? Podemos testificar de Jesús. La Biblia dice: no te avergüences de Cristo. Recuerda, Él te salvó. Entonces tú puedes predicar de la salvación que has recibido. Primeramente, tomar conciencia de que soy salvo por gracia y que no me ha costado nada. Solamente disponer mi vida delante de Dios, reconocer que soy pecador, reconocer que soy humano y que necesito a Dios. Y usted puede decir a la gente: yo estaba perdido, yo caminaba perdido, yo estaba en este mundo pero no sabía desde dónde dirigía. Si me moría, llegaba al infierno, porque así dice la palabra de Dios. Pero un día Cristo se apareció en mi camino y me salvó. ¿Y cuánto te costó esa salvación? Nada, porque la Biblia dice: por gracia sois salvos. Y Dios te salvó. ¿Y cuánta gente se está muriendo sin Cristo? Y usted puede compartir el mensaje de Jesús para que aquellos también se salven. Y usted puede agregar y decir: mira, Dios se glorificó en mi vida. Estamos hablando de testigos. No estamos hablando de testigos de Jehová que andan por ahí, sino de testigos reales.
Un testigo es aquel que ha evidenciado un hecho y puede dar fe de que sí ocurrió. Amén. Cuando hay juzgamientos ahí en las fiscalías aquí llaman, para dar veracidad y para poder tomar determinación si es culpable o no, debe haber testigos. Y esos testigos deben reafirmar de que están convencidos y bajo un juramento declaran de que lo que van a decir es verdad. ¿Y cuál es la verdad que nosotros manejamos de nuestra salvación? ¿Cuál es la verdad que nosotros manejamos acerca de nuestra fe? Y entonces, eso es lo que el Señor nos está pidiendo, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la iglesia debe crecer? ¿Cuántos saben que eso? ¿Y cuándo debe crecer la iglesia? Eso verá el pastor, pero no para eso le han nombrado pastor. Y él verá pues, si hace crecer o no. No, el crecimiento de la iglesia lo hace usted, porque si usted comparte el evangelio a otro, esa vida que se convierte a Cristo se convierte en iglesia. ¿Cuántos se vean eso? Y entonces Dios nos ha llamado a dar testimonio, mis hermanos. Y algo que el Señor nos está encanta, la misión bíblica de santidad es eso: predica, predica y predica la palabra de Dios. Testifica de Jesús. No hay otra manera. Mira, ya estamos viendo, miren, Bolivia, un país cerquita, ya están prohibiendo todo. Hasta van a cerrar las escuelas cristianas, todas las escuelas religiosas van a ser cerradas. Entonces, cuando de pronto esas amenazas lleguen a Perú y empiezan a imponer leyes, recién vamos a ponernos pilas y decir vamos a predicar. Como el pastor que venía en esos días nos decía, estamos en tiempo todavía de poder anunciar la palabra de Dios. Pero no, muchas veces estamos distraídos en cosas. Estamos distraídos en cosas que se mueven dentro y nos estamos enfocando afuera, donde hay necesidad, mis hermanos. Y este testimonio que debemos llevar es para afuera. Y el Señor ha llamado a su iglesia, ¿a dónde? Hacia afuera. Amén. Hacia afuera. Y aquí estamos echándonos la culpa. Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa. Mira, por tu culpa es esto y así. Santo Dios. Seguramente Jesús nos dirá, a ver, ¿quién de ustedes tiene menos culpa en esto? Si el que tiene menos culpa entra a mi presencia. ¿Así dirá el Señor? ¿Qué dicen mis hermanos? ¿El que tiene menos culpa se salvará? No, se salvará aquel que tiene un corazón sin mancha ni arruga. Un corazón que estaba cumpliendo con la gran comisión. Un corazón que estaba esforzándose con poder poner en práctica la palabra de Dios. Pero aquí, mis hermanos, encontramos que Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio. ¿Acaso Dios no te salvó? ¿Cuántos pueden dar fe de que Dios nos ha salvado? Amén. Ahora, damos un paso de fe. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, Dios me salvó? A lo mejor aquí tenemos gente que todavía no ha sido salvo. Y podemos predicar en esta noche para que puedan hallar salvación en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Porque una de las cosas es hallar salvación en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, porque Dios nos salvó. ¿Quién nos salvó y llamó? Y no solamente dice salvó, sino te llamó. ¿Para qué te llamó? Para que prediques la palabra de Dios. ¿Qué más dice? ¿Con qué llamamiento? Santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que viene de Cristo Jesús. Es decir, usted estaba en el propósito de Dios, ¿verdad? Y usted estaba en la gracia de Dios. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice la palabra del Señor? Y usted ha sido llamada ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Usted ha leído que la Biblia dice que Dios le ha llamado antes de la fundación del mundo. ¿Sabía usted? ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Te conocí, te escogí aún cuando estabas en el vientre de tu madre. Y así en cada uno de nosotros, mis hermanos, Dios nos había conocido aún mucho más antes, cuando ni siquiera nosotros existíamos, pero Él ya había fijado un propósito para cada uno de nosotros. Y su propósito es vivir una vida de bendición, pero también cumplir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pues eso dice la palabra de Dios. Amén. Luego dice la palabra de nuestro Señor también, si usted
pero no sé, de repente yo no soy de Dios, siento que Dios no me ha perdonado, siento que yo no agrado a Dios, siento que yo tengo muchas faltas, siento que yo no voy a hallar el favor de Dios, mira que oro, siento que Dios no me escucha. Puede leer Isaías 43. Miren, ¿saben qué dice Dios acerca de su creación? Él dice, mío eres tú. Así dice el Señor, mío eres tú. Te puse nombre, dice el Señor. Yo soy tu Jehová, soy tu Redentor. ¿Cuántos reconocen que Jehová es nuestro Redentor? Y le pertenecemos a Él. Nosotros no pertenecemos a nadie, pertenecemos a Jesús. Y Él nos conoce. Y nosotros deberíamos conocerlo a Él. Eso es anótalo en Isaías 43, ¿no? También, mis hermanos, cuando nosotros leemos el versículo 13, nuevamente dice que no debemos avergonzarnos porque debemos saber en quién estamos creyendo, en Cristo Jesús. Amén. Luego, vamos a Timoteo, 2 Timoteo 4:1. Si usted dice, no, a mí el Señor no me ha llamado a predicar, no, eso no es para mí. Acá la palabra del Señor dice, te encarezco. ¿Cómo entendemos esta palabra, te encarezco? Te imploro, te pido, te ordeno, ¿verdad? Te exijo, encarezco, te exijo, vamos a poner ese término, te exijo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Miren, es una exigencia, mis hermanos, predicar la palabra de Dios. Y la Biblia dice, te encarezco, es decir, te exijo delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo. Y este Jesucristo dice que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuántos sabían eso? Que Jesús va a juzgar a cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros, dice la Biblia, que vamos a dar cuentas a Él de todo lo que hemos hecho. Principalmente, que hemos hecho con la salvación que Cristo nos ha dado. Si hemos compartido a otros. Te encarezco, dice el Señor. Versículo 2, léalo conmigo y fuerte. ¿Qué dice el versículo 2? Que prediques la palabra. Arriba el que está a tu costado. Que prediques la palabra. Señala, dile que prediques la palabra. ¿A quién le está diciendo que predique la palabra? A ti. Y es una ordenanza porque dice, te exijo, te encarezco que prediques la palabra de Dios. Usted tiene esa responsabilidad, mi hermano, de predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice el Señor? Que instes. Wow, que instes. ¿Qué más dice? A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Algunos dicen, me están chancando esta noche. No, no te están chancando, te está exhortando la palabra de Dios, que es otra cosa. Otra vez que se ha agarrado conmigo, ¿no? Todos los domingos se agarran conmigo. No, la palabra de Dios te está exhortando algo que no estás haciendo y que deberías hacer. La palabra te está diciendo que te estás ocupando en cosas que no edifican. Y ocúpate en predicar la palabra de Dios. ¿Cuándo? En todo el tiempo, mi hermano. ¿Cuándo nos manda el Señor a orar? ¿Cuándo nos manda el Señor a orar? En todo el tiempo, dice, ¿verdad? ¿Cuándo nos manda a predicar? En todo tiempo. ¿Cuándo nos manda a testificar? En todo tiempo. ¿Usted sabía esta verdad? ¿Cuántos sabían esta verdad? Levante la mano los que sí sabían esta verdad. A ver, ahora pregúntate. ¿Realmente lo estás haciendo? Gloria a Dios. Miren, redarguye, reprende. ¿A quién vas a reprender?
¿A quién vas a reprender? Al diablo. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Paciencia, ¿verdad? Paciencia. Esta enseñanza de predicar la palabra del Señor lo estamos haciendo, ¿sabes de cuándo? De hace 2 años. Y el Señor dice, ten paciencia, ten paciencia. ¿Se acuerdan? Hace 2 años dijimos, vamos a ganar un alma al mes para Cristo. ¿Se acuerdan? En los boletines salía, en el reverso decía, usted puede ser un canal de bendición. Si usted asume su rol, puede ganar por lo menos una persona al mes para Cristo. ¿Se acuerdan? De hace 2 años. Y es más, programamos cultos y lo denominamos, tal domingo vamos a hacer cultos para nuevos creyentes. ¿Se acuerdan? Y cada uno vamos a traer nuestros invitados. Y seamos honestos, ¿y cómo veníamos? ¿Cómo veníamos? Algunos lo hacían, y bienaventurado por ellos, dichoso por ellos, porque estaban haciendo la obra de Dios. Y los demás, ¿qué decíamos? No, conmigo no es la cosa. A mí déjame congregarme, nada más, no me exigas otra cosa. Pero nuestra responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Han pasado 2 años y seguimos con el mismo mensaje. Predica la palabra de Dios. Aunque por ahí 1 o 2 que ya se están activando. Y los demás, paciencia, Señor, paciencia en su tiempo. Amén. Pero sigue predicando la palabra del Señor. Sigamos animando. Mira, se imagina usted, mira, ¿cuántos somos aquí? No sé, calculo que somos un promedio de 50, tal vez un poco más. ¿Se imagina si al mes, hiciéramos un esfuerzo de testificar, de predicar la palabra del Señor y ganáramos 1 nada más para Cristo? ¿Cuántos seríamos el próximo mes? 100. ¿Cuántos seríamos? 100. Seríamos 100. Si es que tomamos la determinación de predicar la palabra de Dios. Si es que tomamos esa determinación. Y si no lo asumimos, ¿sabes cuánto vamos a hacer el siguiente mes? Los 50. ¿Sabes cuánto vamos a llegar al fin de mes? Los 50. ¿Sabes cuánto vamos a congregarnos el próximo año? Los 50. Y de aquí a 5 años, ¿sabes cuánto vamos a hacer? Los 50. Porque estamos conformes con la salvación que hemos recibido, pero no estamos dispuestos a poder predicar la palabra a otras personas. Amén. ¿Quién quiere cambiar la historia de la misión bíblica de santidad? ¿Quién quiere ser parte del cambio de la misión bíblica de santidad? Hay pocos, ¿verdad? Hay pocos. ¿Saben cuándo va a ser el cambio? Cuando usted y yo asumamos el compromiso de predicar la palabra de Dios. Para eso el Señor nos ha llamado. Dios, pregunto, ¿cuándo van a predicar la palabra de Dios? Amén. Que su compromiso sea con Dios, porque es su palabra, no es palabra del hombre, sino palabra de Dios. Para terminar, primera cosa que necesita para ser buenos predicadores, primero es saber en quién estamos creyendo. Segundo, tener activa la presencia de Dios en nuestras vidas, porque la que nos va a acompañar es la presencia de Dios, la que va a actuar es el poder de Dios. Y tercero, tan solamente predicar la palabra de Dios. Póngase de pie, mi hermano.